Hola, bienvenidos a más un video del Heartbeat Musicoterapia. Hoy es el primer día que estamos grabando un video en castellano. Muy contento por poder también compartir esta oportunidad de grabar también en español. Bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Gustavo Gatino, yo soy musicoterapeuta. Hice mi formación en Brasil, en la carrera de licenciatura en musicoterapia de 4 años y medio en las facultades EST. Yo hice también el máster y el doctorado en salud del niño y del adolescente en Brasil, en la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, en la ciudad de Porto Alegre. Y bueno, estoy aquí hoy para hablar con ustedes al respecto de musicoterapia y autismo. Quiero decir también que quiero dedicar hoy el video de hoy para mi gran amigo y compañero de jornada, el musicoterapeuta de Estados Unidos, John Carpenter, a quien yo tengo mucho placer de trabajar junto en los últimos años. Y quiero decir que, bueno, estamos haciendo cosas maravillosas en el campo de investigación en musicoterapia. Justamente tengo ganas de dedicar este video aéreo para agradecer por todo que estamos colaborando, estemos haciendo juntos en términos de esta jornada de musicoterapia y autismo, y puedo decir que mi colega John, yo soy la persona que más está me ayudando a dar ideas, a crear cosas, a mostrar caminos para trabajar en musicoterapia. Bueno, en esta conversa, o sea, en esta charla, básicamente no va a ser nada muy formal, o sea, la idea es poder tratar con ustedes algunos temas básicos de musicoterapia y autismo. Primero, para explicar de una manera general para quien no conoce nada de musicoterapia y autismo, o sea, cómo el musicoterapeuta va a presentar e introducir la temática de musicoterapia y autismo para quien está empezando a conocer estos temas. También quiero presentar a ustedes un poco las evidencias que tenemos hoy vinculadas a musicoterapia y autismo, o sea, qué tipo de evidencias estamos hablando mucho en los días de hoy a respecto de musicoterapia y autismo. Hablar un poco también de la parte de neurodiversidad, que creo que es un tópico importante hoy en autismo después de la publicación del libro de Michael Silverman al respecto de cómo entendemos el autismo, al respecto de los factos históricos, de algunos puntos históricos. Y también quiero trabajar de alguna manera con ustedes, bueno, cómo estamos hoy en la musicoterapia en el campo del autismo en distintos países, qué tipos de teorías, conceptos estamos trabajando hoy, algunas cosas para poder compartir con ustedes. Eh, bueno, también quiero decir que la idea de trabajar con musicoterapia y autismo desde mi parte empezó en 2006, cuando yo empecé a hacer una práctica en una institución en Brasil para niños con discapacidades múltiples, pero en verdad cuando llegué ahí, miré que habían niños con síntomas distintos de lo que yo estaba acostumbrado, o sea, yo trabajaba solamente con discapacidad intelectual, y cuando llegué para trabajar en 2006, miré que había algo completamente distinto, pero que era algo muy parecido con algo que yo había visto en un otro video en Uruguay, 2004, cuando Clive Robbins presentó un estudio de caso en musicoterapia. Bueno, desde ahí yo decidí que autismo sería el principal campo de actuación de alguna manera, y recibí una invitación también para hacer el máster en el programa de salud del niño y del adolescente, y desde ahí empecé mi trabajo y después directamente empecé también a trabajar en el doctorado. O sea, en Brasil desarrollamos mucha cosa en este campo y hoy en la Universidad de Aalborg sigo haciendo este tipo de estudio, solamente para decir a ustedes, bueno, otras cosas yo voy también a decir a lo largo de esta presentación. Pero primeramente, tenemos que hablar de autismo. Hasta 2013 podíamos entender el autismo según tres denominaciones distintas, principalmente si uno va a mirar por el DSM-4, o sea, que tendríamos los trastornos del espectro autista, que tendríamos tres trastornos. Tendríamos el trastorno autista,
el síndrome de Asperger, el trastorno del desarrollo no especificado. Pero bueno, desde 2013, el DSM-5 hizo una modificación y hoy conocemos el autismo solamente por una clasificación, que es justamente trastorno del espectro autista. Que justamente en esta semana, en día 18, con la publicación de la Clasificación Internacional de Patologías en su 11ª versión, también tenemos ahora solamente una patología. O sea, ahora la Clasificación Internacional de Patologías y el DSM-5 están diciendo la misma cosa, que tenemos solamente una clasificación para el autismo. Y que en esta clasificación se puede definir el autismo básicamente por dos características. O sea, la primera, que son las dificultades de comunicación social, y el segundo punto es exactamente la parte de la persistencia en rutinas, conductas estereotipadas, repetitivas y restrictas. O sea, básicamente estas son las dos características tanto para el DSM-5 cuanto para la Clasificación Internacional de Patología, 11ª edición, solamente para que ustedes puedan entender básicamente lo que estamos hablando aquí. Es también muy importante decir a ustedes que cuando pensamos en términos del autismo, estamos entendiendo el autismo desde dos puntos de vista. El primer punto de vista, el punto de vista clásico, o sea, entender el autismo como una patología, entender el autismo como algo que uno va a trabajar para buscar un proceso de cura. Esta es la visión que, bueno, es muy conocida y muy importante, incluso unos nombran como la visión médica, de que tenemos que trabajar en el autismo para buscar la cura, o sea, que el autismo es una patología y por eso uno necesita trabajar para justamente disminuir los síntomas de la patología. O sea, esta es una visión justamente que quedó muy conocida desde el trabajo publicado en 1943 con Leo Kanner. Sin embargo, en los últimos años, si uno va a considerar principalmente la publicación histórica de Silverman de 2013, justamente hablando de la neurodiversidad, se puede entender el autismo por una otra visión, o sea, por una segunda visión desde la neurodiversidad. O sea, lo que trae de una manera muy interesante Silverman en su libro es que justamente el autismo descrito en básicamente el 1942-43 por Hans Asperger es distinto del autismo descrito por Leo Kanner. Lo que quiero decir aquí es que Hans Asperger sí describió algo que después quedó conocido como síndrome de Asperger, pero lo que quiero decir también es que Hans Asperger describió casi que al mismo tiempo de Kanner un otro tipo de autismo, pero que solamente quedó conocido muchos años después, principalmente ahora con estos escritos de Steve Silverman. Y lo que es interesante que el trabajo de Kanner quedó conocido porque fue traducido al inglés, pero el trabajo de Hans Asperger no, porque estaba solamente en alemán, y solamente ahora uno tiene acceso a este trabajo. Y justamente lo que trae Hans Asperger es muy importante. Aquí no estoy hablando de síndrome de Asperger, aquí estoy hablando de la definición de autismo de Hans Asperger, que solamente quedó conocida ahora. Primera cosa que es importante. Hans Asperger habla del autismo desde la neurodiversidad, o sea, como una condición y no exactamente como una patología, de manera distinta de Leo Kanner, que el autismo es muy frecuente, que no es una cosa rara, exactamente como tenemos hoy, y que es una condición que uno tiene que entender como un espectro. Justamente esta es la idea que tiene hoy la Clasificación Internacional de Patologías y el DSM-5, o sea, exactamente como ya describía Hans Asperger. Eso es muy importante. Y si uno va a mirar desde ahí, va a entender que el autismo puede ser interpretado desde la neurodiversidad. O sea, que uno cuando va a trabajar con alguien con autismo, no va a trabajar solamente para disminuir algo, o sea,
la persona tiene una condición. Y si tiene una condición, lo que el musicoterapeuta va a trabajar es para ayudar a esta persona a tener una mejor calidad de vida, para ayudar a esta persona a poder vivir mejor en sociedad, para que pueda aprovechar más sus capacidades y para que pueda se adaptar desde sus características. O sea, aquí estamos mirando desde la calidad de vida, o sea, entender el autismo no como una patología, y sí como una manera distinta de neurodiversidad, o sea, como una posibilidad a lo largo de la neurodiversidad. O sea, tenemos estas dos visiones, la visión más patológica y la visión que va a considerar el autismo como algo desde la neurodiversidad. No quiero aquí decir que una es mejor que otra, pero en las dos maneras tenemos cosas muy importantes para considerar cuando uno va a trabajar con alguien con autismo. Yo tengo que ser sincero con ustedes. Hoy trabajo mucho más desde la perspectiva de la neurodiversidad y cómo que la musicoterapia puede ayudar a las personas con autismo a justamente tener una mejor calidad de vida para que puedan vivir mejor con sus familias, con sus hermanos, vivir desde donde está ubicado en una escuela, en un barrio, en una región de la ciudad, en un grupo específico. O sea, es eso que nosotros podemos trabajar en musicoterapia hoy. Para mí eso es muy importante. Pero bueno, ¿cómo que uno va a presentar la musicoterapia para personas con autismo, para otras personas? O sea, para personas que no son musicoterapeutas y que tampoco conocen lo que hacemos en musicoterapia. Bueno, el primer punto que es muy importante, tenemos que dejar claro cuál es la diferencia de la musicoterapia con otras actividades que utilizan música con intenciones o pedagógicas o terapéuticas. Tenemos que dejar eso muy claro. Entonces, incluso decía esta semana en una presentación aquí en la universidad, imagine usted que tiene un hijo con autismo y en el autismo la música es una de las cosas que más facilitan la interacción con una persona con autismo. Bueno, puede uno contratar a un maestro de música. El maestro de música va a enfocar en la enseñanza de música y quizá tiene algún objetivo secundario de calidad de vida o de bienestar con la música. Bueno, es posible también contratar a alguien para trabajar música, para ofrecer justamente una actividad placentera, una actividad con objetivos recreativos para el bienestar. O tenemos aún una tercera posibilidad, que es ofrecer musicoterapia. O sea, un trabajo que utiliza la música, pero no con la intención de enseñar la música, es sí utilizar la música como medio terapéutico para trabajar objetivos no musicales de una manera bien específica, o sea, para ayudar a tratar aspectos desde la trabajar aspectos desde la comunicación social, dificultades vinculadas a conductas repetitivas y con estereotipadas. O sea, el musicoterapeuta no va a ofrecer solamente algo recreativo para el bienestar y tampoco va a ofrecer la enseñanza de música. El objetivo es trabajar las dificultades de la persona con autismo desde la música, a lo largo de un proceso musicoterapéutico. Eso que es muy importante explicar para las personas, que el proceso musicoterapéutico es único y que ninguna otra terapia va a tener un proceso exactamente como el proceso musicoterapéutico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras propias teorías, conceptos, maneras de observaciones y principalmente nuestras maneras de entender la relación música-paciente musicoterapeuta. Esto es único de la musicoterapia. Y también otra cosa importante para justificar para alguien por qué la musicoterapia es importante, es decir, que en musicoterapia tenemos mucho cuidado para implementar un método de musicoterapia de alguna manera que la persona va a entender que esto va a ser una intervención segura para el paciente. O sea que hay toda una preocupación para no ofrecer un estímulo musical que pueda ofrecer
riesgo o que puede ofrecer un efecto negativo. Eso es muy importante para explicar que trabajar con música en musicoterapia para niños o para adultos con autismo no es siempre algo lindo, maravilloso, que basta utilizar la música y ahí está, y todos van a quedar muy contentos. No. Cuando trabajamos con música junto a una persona con autismo, tenemos que entender que nuestros estímulos musicales también pueden aumentar las características de la patología, o sea, pueden desarrollar más los síntomas del autismo. ¿Por qué? Bueno, si uno no tiene mucho conocimiento de cómo trabajar la música en musicoterapia y trabaja solamente estructuras fijas o estructuras que siempre son las mismas, uno va a estar ofreciendo más cosas para que la persona va a quedar mucho más en su mundo, en su universo, porque va a siempre repetir las mismas cosas. O peor, que va a tocar algo completamente aislado de que el paciente está solicitando o que el paciente está buscando y no va a conectar de ninguna manera. O sea, uno va a aumentar el sufrimiento del paciente porque el paciente está realmente quedando muy mal con el estímulo musical. Además, más del 60% de las personas con autismo tienen hipersensibilidad auditiva. O sea, si uno no sabe muy bien cómo trabajar con las distintas intensidades de los instrumentos musicales, puede ofrecer un gran problema para una persona con autismo. O sea, uno no va a estar ayudando, va a estar como ofreciendo la música para hacer el otro sufrir. Por eso que es tan importante que el musicoterapeuta pueda estudiar los efectos de la música en personas con autismo para entender muy bien lo que pasa exactamente con esta población. Otro tema muy importante es cómo que las personas con autismo perciben la música. Eso el musicoterapeuta necesita entender muy bien. La primera cosa que tenemos que entender, bueno, las personas con autismo tienen hiperfoco. O sea, las personas con autismo van a entender que cuando van a escuchar un estímulo musical, este estímulo necesita ser interpretado en el cerebro y formar una imagen. Pero el problema es justamente este en el autismo, es tomar muchas informaciones y formar solamente una imagen. Justamente porque tienen problema de hiperfoco, van a tener dificultad de reunir muchas cosas en solamente una imagen sonora. Entonces lo que van a hacer es que cada cosa que escuchan o cada pequeño grupo de cosas que escuchan van a ser el foco, o sea, van a ser el punto principal. Eso quiere decir que cuando una persona con autismo va a escuchar música, va a buscar entender y va a buscar focalizar en algunas características de la música, sea en la melodía, en la armonía, o sea, va a tener más dificultad de formar una imagen global de la música. No que no van a formar, pero eso va a llevar más tiempo, justamente porque el cerebro de personas con autismo tienen esta característica de hiperfoco sensorial. O sea, están en un espacio, pero muchas veces un sonido es que va a llamar más la atención. O sea, si yo ofrezco una intervención musical desorganizada, con muchos estímulos, con muchas cosas al mismo tiempo, o sea, dentro de una perspectiva musical, una gran variabilidad, con muchas sorpresas todo el tiempo, eso va a generar incluso una angustia en la persona con autismo, porque justamente el cerebro de esta persona va a quedar cansada de intentar formar tantas imágenes distintas. Y por eso que es tan importante saber e entender del procesamiento auditivo en el autismo. O sea, este es un punto muy, muy, muy importante para uno trabajar. Incluso este es uno de los tópicos que tenemos en la formación online de musicoterapia y autismo del Heartbeat. O sea, quien tiene la intención de participar de nuestra formación ya sabe que este es un tópico que nosotros vamos a profundizar mucho. O sea, cuando yo explico lo que es musicoterapia para otras personas, yo necesito explicar cómo funciona el cerebro de una persona con autismo desde la música para explicar que si yo no tengo el conocimiento necesario para trabajar desde una intervención musical, yo estoy en verdad ofreciendo un riesgo para la persona con autismo. Es por eso que imagino que las familias
se van a elegir a alguien para trabajar con música para su niño. Mismo que la intención no sea musicoterapia, las personas van a preferir tener a alguien que realmente conoce cómo utilizar la música. O sea, quien tiene justamente de una manera muy bien desarrollada el conocimiento de estas distintas partes es justamente el musicoterapeuta. O sea, ese es un punto muy importante. Explicar lo que es la musicoterapia, explicar la diferencia desde las otras áreas de intervención terapéutica y, por supuesto, explicar los riesgos que pueden ser ofrecidos desde la música. Es por eso que es muy importante que esto sea hecho por un musicoterapeuta. Y otra cosa que es muy importante, que quizá las personas no están hablando de eso muy claro y aquí quiero dejar muy claro. Musicoterapia es solamente con musicoterapeutas. Entonces, si alguien pregunta, bueno, pero ¿dónde yo puedo buscar un musicoterapeuta para trabajar? Hay muchas cosas, pero lo más común es que las personas van a buscar las asociaciones de musicoterapia o las clínicas donde tienen un profesional. Y pueden también decir que se va a trabajar con musicoterapia. Es importante saber dónde esta persona hizo musicoterapia. Eso va a depender de cada país. Aquí no puedo decir cuál es la mejor formación, pero puedo decir, por ejemplo, en España para trabajar con musicoterapia hay que tener un máster. Para trabajar en musicoterapia en Argentina hay que tener la licenciatura. Para trabajar en musicoterapia en Brasil hay que tener o la licenciatura o entonces lo que llamamos nosotros el posgrado en musicoterapia. Entonces, en cada país es importante mirar cuál es la formación oficial del musicoterapeuta. Y que sí, que es común a todos los países, es que musicoterapia es una formación de nivel superior. Entonces, si uno va a buscar trabajar esto con un niño con autismo, esta justamente debe ser el foco, un profesional con formación superior en musicoterapia. Bueno, vamos a trabajar ahí otros tópicos ahora. Y uno que quiero hablar un poco con ustedes es básicamente, bueno, ¿cuáles son las maneras que trabajamos en musicoterapia para personas con autismo? Claro, no tendré condición de explicar cada una de las intervenciones, pero por lo menos quiero hablar de las dos abordajes más comunes en musicoterapia. La musicoterapia conductista y la musicoterapia improvisacional. O sea, la musicoterapia conductista es justamente la musicoterapia que fue creada primeramente en Estados Unidos por el musicoterapeuta Clifford Madsen. Y justamente la idea del conductismo es trabajar basado en conductas específicas para trabajar con el paciente. O sea, yo tengo que mirar algunas cosas específicas para trabajar con el paciente, o sea, conductas que no están muy bien o conductas que necesitan ser trabajadas. En mi plan de tratamiento va justamente buscar trabajar exactamente estas conductas que fueron planteadas en el plan de tratamiento. O sea, el trabajo es muy específico para cambios de conductas específicas. Normalmente en el conductismo en musicoterapia, todas las sesiones son muy bien planteadas de una manera que yo sé muy bien lo que estoy haciendo para cada sesión y muchas veces incluso cuánto tiempo yo voy a quedar en cada actividad para buscar la modificación de una conducta. Lo que es muy importante del conductismo es que justamente el resultado que uno va a mirar del efecto de la musicoterapia es algo muy claro y muy objetivo para mirar en términos de cambios. Entonces, puedo decir a ustedes que los musicoterapeutas que trabajan desde el conductismo tienen mucha facilidad para presentar las evidencias de su trabajo y los cambios de su trabajo, porque justamente trabajan desde pequeñas conductas para mostrar los resultados de la musicoterapia. Otra característica importante desde la musicoterapia conductista es justamente poder hacer un plan individualizado de cuáles serán las conductas que van a ser trabajadas con el paciente. Y lo que es muy claro en el conductismo es poner objetivos claros de trabajar utilizando la música como herramienta. O sea, aquí es muy importante decir que la música no es el centro del proceso, la música es parte del proceso,
pero la música aquí es utilizada como una herramienta para cambiar conductas. O sea, este es el gran punto del conductismo en musicoterapia. La música es utilizada, o sea, la música en vivo, con los distintos métodos que utilizamos en musicoterapia, pero utilizada de una manera muy sistemática para producir cambios. E incluso voy a poner aquí a ustedes uno que para mí es el libro más completo en musicoterapia, que habla desde de la musicoterapia en el conductismo. Bueno, solamente tenemos este libro en inglés. Quedaría muy contento si algún musicoterapeuta o si incluso el propio editorial tiene ganas de traducir para otros idiomas, para el español o para el portugués, por ejemplo. Entonces envío aquí el link de esta publicación, que es para mí la principal referencia de quien va a trabajar desde la musicoterapia en el conductismo. Este libro tiene el nombre de Early Childhood Music Therapy and Autism Spectrum Disorders. O sea, la infancia temprana en musicoterapia y el trastorno del espectro autista. Este libro fue organizado por Petra Kern y por Marcia Humpal. Básicamente habla del conductismo en musicoterapia y solamente tiene un capítulo que no es del conductismo en musicoterapia, que es un capítulo publicado por John Carpenter, que desde ahí habla de un otro universo que es justamente la musicoterapia centrada en el desarrollo, utilizando los principios de la musicoterapia improvisacional. Esto solamente para que ustedes tengan una idea respecto de estas publicaciones. Y lo que es interesante que es justamente la musicoterapia conductista tiene muchas investigaciones publicadas, justamente porque se están mensurando, se están evaluando el cambio del paciente a lo largo de pequeñas conductas. Es muy fácil demostrar, bueno, aquí el paciente presentaba en una sesión 10 veces la conducta de hacer estereotipias y a lo largo de 10 sesiones después el paciente solamente presentó, se observó la manifestación de 2 estereotipos en una sesión. O sea, es algo muy claro el resultado de lo que uno puede mirar que la musicoterapia va a promover en el conductismo. Pero mi crítica respecto de este modelo de musicoterapia es que, bueno, yo puedo presentar resultados positivos, pero la duda es, ¿cuál es realmente, cómo se puede mensurar o entender la relevancia de esta terapia a largo plazo? O sea, cómo que la disminución de estas conductas van realmente quedar como perpetuadas a lo largo del proceso clínico del paciente, y también si realmente estos cambios van a producir cambios importantes en la vida del paciente, porque quizá es algo que el paciente logra a lo largo de la sesión, pero no sé exactamente cómo que cómo que uno va a transferir esto para la vida fuera de la musicoterapia. Entonces, es un punto importante para tenernos en cuenta. O sea, todos los modelos en musicoterapia tienen críticas. Aquí es solamente mi punto de vista a partir de la musicoterapia conductista, que es sí una terapia que tiene muchos estudios y muchas evidencias. Un otro modelo en musicoterapia que es muy importante es la musicoterapia improvisacional en el contexto del autismo. Bueno, en la musicoterapia improvisacional trabajamos haciendo música en vivo con el paciente, básicamente todo el tiempo de la sesión, y justamente a partir, o sea, de una interacción musical, de la creación musical espontánea, nosotros vamos estableciendo conexiones con el paciente para promocionar una mejor calidad de vida y principalmente desarrollar la comunicación social, trabajar justamente aspectos creativos con el paciente, regulación emocional del paciente basado a la música y también buscar una manera para que el paciente pueda se expresar en una interacción musical dinámica, maneras muy saludables de presentarse desde la música. Según la publicación de Mónica Garetzeger y colaboradores, hay características muy importantes de la musicoterapia improvisacional. Lo que es más básico, o sea, se va a crear música.
O sea, se va a crear música de una manera más o menos libre con el paciente. O sea, y ahí tenemos tres principios muy importantes. Uno, el paciente en musicoterapia está creando una historia, momento a momento. O sea, nosotros no sabemos, no tenemos idea de lo que va a pasar y de lo que está pasando, solamente si uno va a escuchar y vivir cada momento de la historia. Eso es algo único desde la musicoterapia improvisacional. También lo que es único es la parte de la regulación del paciente momento a momento desde la música. Y también lo que es más interesante de la musicoterapia improvisacional es que se está creando una historia con el paciente. Pero esta historia no sabemos cómo va a terminar, porque esto va a depender de esta interacción dinámica desde paciente y musicoterapeuta. Incluso aquí también indico justamente este artículo de Mónica, que fue publicada justamente en el Journal of Music Therapy. A ver aquí, para poner el link para ustedes. Porque este artículo básicamente que publicó Mónica es justamente algo muy interesante, porque ella publicó básicamente lo que hacemos en musicoterapia, pero ella tuvo un cuidado muy importante, que fue justamente mirar todos los modelos de musicoterapia improvisacional y mirar lo que hay de común en estos modelos, o sea, no importa las características teóricas de cada modelo, todos los modelos de musicoterapia tienen básicamente algunas características en común. Y justamente es esta la idea que postula Mónica Geretzeger y sus colegas. Entonces, justamente aquí es lo que voy a enviar a ustedes. A ver, aquí el link de la publicación. Y justamente es interesante que ustedes puedan mirar este link que envié a ustedes, porque desde ahí ustedes tendrán condiciones de descargar el documento completo, que es un documento libre en la internet, o sea, pueden descargar de una manera muy simple para poder tener acceso a esta publicación. Sí, o sea, es una práctica muy importante que tiene características fundamentales para buscar un desarrollo donde el paciente va a participar todo el tiempo de una manera dinámica. Bueno, las críticas que se pueden hacer al modelo de musicoterapia improvisacional es que muchas veces no queda muy claro a lo largo del proceso musicoterapéutico cómo que se van a trabajar los distintos objetivos clínicos postulados específicamente en el plan de tratamiento. Por supuesto, y los musicoterapeutas que trabajan con eso hacen eso con una facilidad muy buena, pero lo que quiero decir es que muchas veces es difícil incluso para explicar para las familias cómo que el musicoterapeuta va a buscar los objetivos clínicos que está trabajando desde una objetiva improvisacional y desde una opción libre, de creación libre. Entonces muchas veces eso es difícil para explicar para las familias. Pero básicamente, lo que hacemos nosotros en musicoterapia improvisacional es establecer objetivos en el plan de tratamiento y justamente con los distintos métodos y técnicas de improvisación en musicoterapia, vamos a buscar trabajar estas distintas cosas con el paciente. Esto por lo menos para que ustedes tengan alguna idea. Bueno, quiero dejar claro aquí a ustedes que si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión, bueno, muy interesado en escuchar a ustedes lo que quieren decir. Si tienen alguna duda de algún punto que yo presenté hasta ahora, bueno, por favor, estoy aquí totalmente libre para explicar a ustedes y para reflexionar más al respecto. O sea, hasta aquí nosotros hablamos, primeramente, de la definición de autismo. Hablamos nosotros también de cómo presentar el autismo para alguien que no es musicoterapeuta, o sea, para justificar por qué la musicoterapia es importante. También expliqué a ustedes los dos modelos que son muy importantes en términos
de práctica clínica en musicoterapia, o sea, la musicoterapia conductista y la musicoterapia improvisacional. O sea, esto es lo que miramos hasta aquí. Ahora lo que quiero hablar con ustedes, que por lo menos para mí es muy importante, es la parte de evaluación en musicoterapia para personas con autismo. Porque bueno, nosotros podemos hacer cosas muy interesantes, podemos trabajar con el paciente, podemos tener intervenciones muy buenas, pero muchas veces no es claro o no está claro para el musicoterapeuta por qué estamos haciendo esta intervención con el paciente. Bueno, trabajo ya hace muchos años con supervisión en musicoterapia, tanto de estudiantes como de profesionales. Y cuando alguien tiene alguna duda del proceso clínico, mi pregunta es, bueno, muy interesante lo que estás haciendo. Y puedo mirar que el paciente está interactuando muy bien, está reaccionando muy bien a lo que estás haciendo. Pero, ¿por qué está haciendo? ¿Y en qué parte del proceso musicoterapéutico está usted? Entonces, para empezar a hablar de la evaluación en musicoterapia, tengo que explicar muy claro y dejar claro a ustedes, es muy importante que para todos eso esté muy claro, las 6 distintas etapas del proceso musicoterapéutico, porque si yo no sé estas 6 etapas, voy a tener mucha dificultad de entender dónde estoy trabajando con mi paciente. Bueno, empezamos nosotros con que llamamos la derivación en musicoterapia, que cuando recibimos el paciente o fue derivado desde un profesional o fue la propia familia que buscó la musicoterapia, o sea, voy a recibir el paciente y voy a hacer la pregunta, bueno, ¿este paciente es o no para musicoterapia? Porque muchas veces el paciente no es para la musicoterapia, porque muchas veces la familia quiere clases de música o quiere solamente una actividad para que su hijo pueda estar como ocupado con algo. Entonces el musicoterapeuta normalmente en la derivación hace una entrevista con la familia para entender básicamente por qué están buscando musicoterapia. La etapa 2 es justamente lo que llamamos nosotros la valoración inicial en musicoterapia. En la valoración inicial en musicoterapia vamos a mirar las fortalezas y las dificultades del paciente para justamente poder hacer un plan de tratamiento. O sea, en la etapa 2 vamos a mirar más o menos a lo largo de 2 o 3 sesiones qué ofrece el paciente. ¿Qué ofrece este paciente con autismo? Bueno, Brusha postula algo muy interesante de qué vamos a evaluar en la valoración inicial con el paciente. Y aquí tenemos muchas cosas importantes. Una, entender cómo es la relación del paciente con la música. O sea, tiene conocimientos musicales, cómo que va a acercarse de los instrumentos musicales, cómo que va a tocar. Segundo, cómo que el paciente va a relacionar su manera de trabajar con la música desde su problemática o desde su historia clínica. ¿Cómo que va a vincular su historia, o sea, familiar, clínica, con su manera de tocar en musicoterapia? Y el tercer punto que es muy importante, ¿cómo que va a vincular su manera de utilizar la música, su historia clínica y cómo que va a vincular eso con el musicoterapeuta? Es interesante incluso, cuando posible, por supuesto, que en una de estas sesiones se puede invitar a alguien de la familia para participar de la sesión. Bueno, con esto terminamos la etapa 2 y vamos a la etapa 3, que es justamente el plan de tratamiento, donde vamos a establecer los objetivos clínicos y vamos a entregar a la familia un documento explicando qué vamos a trabajar con esta persona. Y desde ahí vamos para la etapa 4, la implementación del tratamiento. Ahí vamos a utilizar nuestros 4 métodos que tenemos en musicoterapia: improvisación, composición, recreación o performance y escucha musical para trabajar básicamente en los objetivos clínicos establecidos. En la etapa 5, que llamamos la evaluación del proceso clínico o del proceso terapéutico, vamos a mirar cuánto logramos de los objetivos que establecemos. ¿Fueron poco atingidos? O sea, si necesitamos trabajar más en estos objetivos, si fueron completamente o parcialmente alcanzados, o si necesitamos de nuevos objetivos. Y por último, la etapa 6, que es justamente el proceso de terminación o alta, cuando vamos
terminar el proceso clínico. Entonces, cuando estoy trabajando con un paciente con autismo y estoy intentando evaluar algo en este paciente, tengo que hacer la pregunta: ¿dónde estoy en el proceso? ¿En la derivación? ¿Estoy en la valoración inicial? ¿Plan de tratamiento? O sea, estoy elaborando o escribiendo el plan de tratamiento. ¿Estoy en la implementación del tratamiento? ¿Estoy en la evaluación del tratamiento? ¿O estoy en el proceso de alta? Necesito saber de estas informaciones, porque muchas veces yo tengo un objetivo en una sesión específica, pero este objetivo puede estar vinculado al tratamiento, pero el objetivo de mi sesión puede estar vinculado a la valoración inicial. Entonces es muy importante para que el musicoterapeuta sea preciso en su práctica, en su manera de utilizar la música para una persona con autismo. Es importante saber dónde está el musicoterapeuta. Y también es importante decir a ustedes que, bueno, hay un módulo específico del curso de musicoterapia y autismo a respecto de evaluación, o sea, que es ofrecido aquí por el Heartbeat, y también hay un curso online específico de evaluación en musicoterapia para quien tiene el interés para buscar más informaciones. O sea, aquí tienen el Facebook del Heartbeat, así como tienen también la página web del Heartbeat que voy ahora a escribir a ustedes para quien tiene la idea de hacer nuestras formaciones. Bueno, y por supuesto, las dos formaciones son en español para quien tiene la intención de hacer nuestras formaciones. Pero tenemos que pensar, si entendemos el proceso clínico para evaluar a un paciente con autismo, tenemos que saber cuáles son los tipos de evaluaciones que tenemos en musicoterapia. Bueno, hoy se habla mucho de las pruebas en musicoterapia, que tenemos distintas pruebas, que podemos trabajar con pruebas con los pacientes, que es algo muy importante, por supuesto, pero tenemos otros 3 tipos que son muy importantes también. Tenemos las entrevistas que podemos utilizar, que es un tipo muy importante de evaluación. En el contexto del autismo es muy importante para entender mejor la familia, el entorno familiar y otras características más cualitativas de la vida del paciente y de su familia. Tenemos también lo que llamamos nosotros la revisión de documentos. O sea, vamos a revisar distintos documentos como evaluaciones de otros profesionales. Vamos a evaluar registros de la escuela, o sea, distintas cosas que tenemos y vamos a revisar y mirar cuál es la relevancia de estos documentos para la musicoterapia. Y tenemos aún el cuarto tipo, o sea, las pruebas, las entrevistas, la revisión de documentos y por último, las observaciones. Las observaciones son fundamentales y básicamente todos los musicoterapeutas trabajan con este tipo de evaluación. Sea la evaluación descriptiva, donde vamos a intentar describir todo lo que pasó, una observación semi-estructurada, donde tenemos algunos puntos donde vamos a observar y buscar de una manera de entender lo que pasa, y la observación estructurada, o sea, donde tenemos siempre los mismos puntos o puntos muy específicos donde vamos a intentar contestar preguntas al respecto de la observación. Y bueno, nosotros podemos ofrecer una observación cualitativa, o sea, más descriptiva, pero también puede utilizar la observación cuantitativa, que principalmente se hace utilizando microanálisis. O sea, microanálisis es una manera de mirar la frecuencia y la duración de una conducta del paciente con autismo para entender mejor el desarrollo del paciente a lo largo del proceso clínico. Y bueno, y la última cosa que quiero hablar aquí de evaluación en musicoterapia es justamente la parte de entender el desarrollo típico de una persona, o sea, entender cómo que es el desarrollo de una persona con autismo y entender el desarrollo normal, para entender dónde está mi paciente cuando yo voy a comparar con las distintas fases del desarrollo. O sea, es muy importante saber, bueno, el paciente aquí está con una dificultad de imitar, mismo que el paciente tenga 5 años. O sea, yo tengo que mirar exactamente en cuál momento, cuál etapa del desarrollo que empieza la conducta de imitar, y desde ahí yo puedo más o menos prever cuál va a ser la próxima etapa que el paciente va a vivenciar. Entonces, eso es muy importante para el campo
de la evaluación en musicoterapia. Bueno, aquí entonces, después de hablar de la parte de evaluación en musicoterapia, quiero hablar con ustedes un poco al respecto de las evidencias científicas de musicoterapia en el campo del autismo. Bueno, tenemos muchas evidencias. Yo puedo decir que uno va a comparar con las distintas áreas de actuación en musicoterapia. Yo puedo decir que musicoterapia y autismo es una de las áreas que más tienen evidencias científicas. Y bueno, hay muchos trabajos desde estudios de caso, revisiones sistemáticas, ensayos controlados y aleatorizados, estudios cualitativos, más específicamente desde una perspectiva fenomenológica. Hay estudios teóricos también, o sea, tenemos muchas cosas. Pero una que quiero enviar aquí para ustedes, y más una vez un trabajo liderado por mi colega muy querida Mónica Gretzeger de Austria, es la revisión Cochrane, que es justamente la revisión que normalmente los médicos más tienen interés en mirar. Aquí lo que envié a ustedes es justamente la versión en castellano que tiene todo el resumen de la revisión Cochrane de musicoterapia para personas con trastorno del espectro autista. Bueno, primero lo que es la revisión Cochrane. La revisión Cochrane es justamente, Cochrane es una empresa que organiza justamente revisiones sistemáticas y normalmente las revisiones sistemáticas de la Cochrane son revisiones justamente para profesionales de la salud y de la educación para que puedan mirar cuáles son los resultados cuantitativos de una intervención. O sea, normalmente las revisiones Cochrane son organizadas en un número donde se puede mirar de una manera muy clara los efectos de la musicoterapia en una población específica, en este caso aquí para personas con autismo. Y es interesante que en la revisión Cochrane, que fue publicada en 2014, o sea, es la última revisión, o sea, la primera fue en 2006 y la actualización fue hecha en 2014, que habla muy bien que los resultados más importantes fueron que la musicoterapia fue mejor, justamente la parte de interacción social, la capacidad de comunicación no verbal y verbal, el comportamiento iniciador, o sea, para iniciar una interacción, y la reciprocidad social emocional. O sea, estos fueron los resultados principales de la revisión Cochrane. Y lo que es interesante es que fue una revisión que comparó estudios con, o sea, cuando juntaron todos los estudios, el total de personas fue más, o sea, la muestra total fue más de 100 personas, o sea, un número muy importante que normalmente los médicos les gustan mucho mirar estas cosas porque tienen muchas evidencias en términos de números. O sea, si uno quiere presentar una evidencia de que la musicoterapia funciona para personas con autismo, algo muy seguro es mostrar los resultados de la revisión Cochrane. Esta revisión realmente es algo muy interesante y que ustedes van a mirar de una manera muy clara cómo que la musicoterapia ofrece resultados importantes. Pero también quiero aquí actualizar a ustedes al respecto de las publicaciones de este año de 2018. O sea, una publicación que quiero aquí enviar a ustedes es justamente un artículo de 2018, a ver dónde está, que fue publicado un trabajo conjunto de John Carpenter juntamente conmigo. O sea, vamos a ver dónde está esta publicación. Y fue un estudio al respecto de una herramienta de evaluación creada por John Carpenter. Y justamente esta herramienta de evaluación es basada en la improvisación musical. Es una evaluación centrada justamente para trastornos del neurodesarrollo, pero principalmente para el contexto del autismo. Esta herramienta, o sea, esta prueba, va a empezar ahora a ser traducida para el castellano. En principio ya en el segundo semestre ya va a empezar la traducción del INCAP para el castellano, o sea, para quien tiene intención de entender una herramienta centrada en la música para personas con autismo, esta es una indicación muy interesante.
Y también otro artículo que fue publicado este año, también es una herramienta de musicoterapia, que también ahora va a empezar en el segundo semestre la traducción. Es una herramienta creada por las musicoterapeutas Tali Gottfried de Israel y Grace Thompson de, de Australia. Justamente lo que es muy interesante de esta herramienta que estoy enviando aquí a ustedes es que esta es una herramienta específica para evaluar el contexto musical de la familia de una persona con autismo. O sea, las preguntas no son direccionadas solamente para el niño, o sea, para el hijo. Las preguntas son direccionadas para la familia. O sea, en esta evaluación hay preguntas como, ¿cuántas veces en la última semana usted ha cantado con su hijo? ¿O cuántas veces en la última semana usted escuchó música con su hijo? ¿Cuántas veces en la semana, por ejemplo, su hijo tuvo tiempo para tocar con alguien de la familia? ¿Para qué utilizan la música en la familia? Para ayudar a la hora de la comida, para ayudar a, por ejemplo, ir de un espacio para el otro, o sea, para los traslados, o utilizo la música para facilitar la transición de actividades, o sea, preguntas muy específicas para que la familia pueda contestar de una manera muy clara qué exactamente es importante para la familia, o sea, se va a evaluar específicamente el contexto. Y justamente hablando de mi colega Tali Gottfried, ella publicó en el año pasado no fue el año pasado, es que estoy perdido en el tiempo. Ella publicó en 2016 su tesis de doctorado, a ver aquí, y justamente lo que ella trae de completamente nuevo en musicoterapia es justamente un modelo de musicoterapia para personas con autismo, pero un modelo para trabajar con los padres musicoterapia, o sea, cómo trabajar musicoterapia centrada en la familia, desde que el trabajo, el foco principal no está en el niño, y sí está en cómo que los padres pueden facilitar su trabajo para trabajar con el niño, o sea, el foco está justamente en los padres. Aquí también aprovecho para enviar el link completo de la tesis de Tali Gottfried y ahí ustedes pueden mirar justamente este modelo que es muy interesante. O sea, como muchas sesiones pueden ser con el niño, pero el foco es tener sesiones con los padres. O sea, trabajar muchas cuestiones de los padres, como que los padres entienden la música, o sea, hacer improvisaciones musicales con los padres, para que realmente ellos sean conscientes de cómo utilizar la música con su hijo. Entonces, Tali Gottfried tiene un modelo muy interesante al respecto de este tema. Y esta es una idea muy interesante para trabajar desde el punto de vista de la familia. Y creo aquí que con este link ustedes tendrán posibilidades de mirar el modelo completo. Y justamente la idea de Tali es mostrar que no es solamente el musicoterapeuta que va a ayudar en el proceso clínico con el paciente. La familia necesita participar y justamente con el trabajo de poner la familia junto será más fácil trabajar distintas cosas. Claro, tengo que dejar muy claro aquí que la diferencia es que Tali organizó y sistematizó el modelo, pero por supuesto hay otros musicoterapeutas que trabajan en el campo del autismo, que trabajan o que desarrollaron la misma temática, pero publicada anteriormente. Por ejemplo, tenemos la publicación de Amelia Oldfield del Reino Unido, que tiene en su libro básicamente cómo trabajar musicoterapia desde la familia, o sea, para personas con autismo, o sea, eso. Lo que Tali hizo fue sistematizar algo que otros musicoterapeutas ya hablaban de alguna manera. Incluso, si uno va a mirar, no sé si todos conocen, pero existe el modelo de musicoterapia Orff, que fue un modelo no sistematizado por el Karl Orff, pero por Gertrude Orff, que estableció un modelo de musicoterapia también que es muy importante que la familia pueda participar. Pero ninguno de esos, en comparación con Tali, hicieron una sistematización en modelo, o sea, con procedimientos específicos, con técnicas específicas, según un modelo teórico específico. Eso creo que es muy importante y es algo nuevo
que ella publicó, está establecido desde ahora. Y bueno, quiero decir también a ustedes que una investigación nueva que estamos empezando en, en, en Iberoamérica es justamente un estudio y un ensayo controlado y autorizado que vamos a hacer en colaboración Brasil-Portugal para mirar cuál es el efecto de la musicoterapia principalmente en aspectos de comunicación social y que son muy importantes para mejorar la calidad de vida de personas con autismo. Entonces, vamos a ir por lo menos en los próximos 5 años trabajar en este estudio y desde ahí estamos aún en la etapa de conversar, de ver lo que es posible hacer, pero muy contento de poder ahora liderar este estudio y decir que es algo muy importante. Bueno, básicamente estos fueron los puntos que yo tendría para comentar con ustedes. Eh, Quedo muy contento de esta oportunidad de poder desde Dinamarca, poder hablar con ustedes de distintas cosas. Si alguien tiene alguna pregunta para ahora, yo quedo aquí, puedo esperar un poco para mirar si alguien tiene alguna cosa, alguna duda que quiere compartir o algo para que yo pueda comentar aquí. Y bueno, un otro link que creo que es muy importante que tenemos nosotros es que en la Universidad de Auburn, donde nosotros trabajamos, tenemos específicamente una página que llamamos nosotros de documentación o sea, es una página oficial de la universidad donde nosotros presentamos las evidencias en distintos campos y por supuesto tenemos un espacio solamente para hablar de lo que tenemos hoy de musicoterapia en el campo del autismo. Por supuesto no está completamente actualizado, pero es solamente para que ustedes tengan una idea de que es muy importante que en todos los países se pueda tener una página muy organizada, muy clara, que bueno, si usted quiere saber más sobre los efectos de la musicoterapia para personas con autismo, por favor, va a nuestra página, ¿sí? Entonces voy a poner aquí el link. Bueno, en esta charla justamente la idea fue no fue posible. Bueno, yo voy a enviar la página mismo en danés y ustedes pueden ir en el Google Traductor para traducir el link que va a traducir la página perfectamente para el castellano, para el portugués o para el inglés. También lo que quiero decir aquí otra vez es que tenemos nuestra formación online de musicoterapia y autismo por el Heartbeat en castellano y portugués, donde ustedes tienen condiciones de profundizar todos estos temas y mucho más, y aún más en nuestra página. O sea, es una formación que tiene más de 20 distintos módulos para trabajar musicoterapia y autismo. O sea, es una formación de más o menos 1 año y que realmente está muy buena, así como tenemos nosotros también la formación online de musicoterapia y evaluación, tanto en castellano como en portugués. Puedo decir también a ustedes que la idea es que en los próximos videos que voy a grabar aquí, serán mucho más para tomar, por ejemplo, un artículo o una publicación y detallar el contenido de esta publicación para ustedes, porque yo sé que para muchas personas es difícil de tener tiempo para leer un artículo, para estar actualizado de muchas cosas. Entonces, justamente este espacio aquí va a ser también para poder hablar de una publicación muy reciente en musicoterapia, hablar de una publicación importante o hablar desde un punto teórico que es importante desde la musicoterapia para el autismo o mismo para la evaluación o para otros temas. O sea, justamente aquí en el canal del Heartbeat tenemos este espacio para poder compartir informaciones de una manera accesible, de una manera dinámica y también de una manera que sea posible para ustedes puedan entender estas distintas cosas que estoy hablando aquí, o sea, de una manera que pueda quedar claro lo que quiero decir desde los distintos temas. O sea, principalmente para no traer palabras complicadas, o sea, para traer un lenguaje que los clínicos puedan utilizar, los estudiantes en musicoterapia y mismo las personas que no estudian musicoterapia, pero para que tengan ganas de conocer más sobre este campo específico de conocimiento. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta 1 hora. Espero que puedan aprovechar. Están todos los links ahí respecto de los distintos temas que fueron
hablados en el día de hoy. Eh, Muchas gracias. Quiero también decir a ustedes que yo estaré en este mes, en el último final de semana de junio, en Victoria, participando de la Escuela de Verano del Instituto IMAP, donde voy a impartir ahí un seminario de improvisación en musicoterapia. Para quien tiene ganas de participar, quedaría muy contento. Muchas gracias y hasta el próximo video.